Bienvenidos a nuestra conversación de hoy. Nos vamos a sumergir en el panorama político chileno, específicamente en el ascenso de Johannes Kaiser y lo que podría significar para las próximas elecciones. Tenemos una pila de artículos, Sí, opiniones y reportes de varios medios chilenos, interesante. listos para analizar esto en profundidad. Totalmente. Lo que a mí me llama la atención es la rapidez con la que está cambiando el panorama. Estamos viendo el surgimiento de una figura que hace tan solo unos años era un comentarista en YouTube, Increíble. construyendo una base de seguidores con su canal El Nacional Libertario. Ajá. Ahora lidera un nuevo partido político, sacudiendo la derecha e incluso superando a su antiguo mentor José Antonio Kast en algunas Claro. encuestas. De vendedor de autos en Austria a posible candidato presidencial en Chile. Impresionante, ¿no? ¿Qué hay detrás de este ascenso meteórico? Me intriga cómo alguien con un pasado tan poco convencional ha logrado capturar la atención del electorado. Claro, si conectamos esto con el panorama general, hay una clara sensación de desilusión con la clase política tradicional. Ya. Los artículos sobre el atractivo de Kaiser, para aquellos que sienten que Chile, se ha vuelto demasiado centrista, demasiado dispuesto a comprometerse, son reveladores. Interesante. Y por otro lado, hay un segmento del electorado de derecha que ve a Casto como demasiado moderado. Entonces, Kaiser está aprovechando esta frustración, este deseo de un enfoque más radical. Exactamente. Podríamos decir que su propuesta es una respuesta directa a la percepción de que los partidos tradicionales no han logrado abordar las preocupaciones de la gente. Totalmente. Su retórica es aguda, sus políticas son audaces y no teme a la controversia. Por ejemplo, su postura sobre la inmigración está atrayendo la atención. Cierto. Y no solo por su enfoque de línea dura, sino por la forma en que conecta con los temores de seguridad y estabilidad económica de algunos sectores. Cierto, en varias fuentes se menciona su propuesta de cerrar fronteras y crear campos de detención para inmigrantes indocumentados. Sí, es bastante radical. ¿Hasta qué punto estas ideas que algunos consideran extremas están resonando en el electorado? Es un punto importante. Resuena con una parte de la población que se siente cada vez más ansiosa por la seguridad, la inestabilidad económica y una percibida pérdida de la identidad nacional. Ya veo. Aquí es donde la comparación con Javier Milei en Argentina se vuelve relevante. Ambos abogan por un gobierno más pequeño, menos impuestos y una postura firme contra la inmigración. El Milei chileno, como lo llaman algunos. Exactamente. Ambos buscan sacudir el status quo. Totalmente. Pero también, Ya. con esos ecos de tácticas de mano dura, Sí. una voluntad de usar la fuerza. Leí en una entrevista que Kaiser dijo que usaría la fuerza del Estado para manejar las protestas. Fuerte declaración. No es precisamente sutil. ¿Es esto solo retórica política o refleja un cambio real en los valores del electorado? Esa es la pregunta del millón. ¿Están las personas realmente adoptando este enfoque más extremo, casi autoritario? Ella es una reacción a los fallos percibidos del sistema actual. Claro. Una especie de mentalidad de tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Ajá. Es crucial analizar si este apoyo a Kaiser se basa en un convencimiento ideológico o en una simple búsqueda de soluciones rápidas a problemas complejos. Profundicemos un poco más en la ideología de Kaiser, su plataforma política. Sí. Este paleolibertarismo del que tanto se habla. Ajá. ¿Qué significa exactamente para Chile? ¿En qué se diferencia del libertarismo tradicional? Es una mezcla fascinante de conservadurismo social y liberalismo económico. Interesante. Se observa, por ejemplo, en su crítica a la educación pública, Ya. socialista y atea. Hay un fuerte énfasis en los valores tradicionales, la responsabilidad individual y una desconfianza hacia la intervención del gobierno. Podría decirse que es una vuelta a los fundamentos, pero con un toque más duro, un enfoque que algunos consideran nostálgico y otros potencialmente peligroso. ¿Y esta visión está atrayendo el apoyo de quiénes? ¿Es solo la élite adinerada o también hay votantes de clase trabajadora que se sienten atraídos por su mensaje? Este documento filtrado del Partido Nacional Libertario arroja algo de luz sobre su pensamiento. Hablan de influencias de constructivistas en la educación, una agenda globalista. Se siente casi conspirativo. Bastante. ¿Hasta qué punto estas ideas resuenan en la sociedad chilena actual? Es interesante.
no se trata solo de los sospechosos habituales. También hay votantes de clase trabajadora que se sienten abandonados por la globalización y desilusionados por las promesas de la izquierda. Claro. Ven en Kaiser una figura que entiende sus frustraciones y les ofrece una alternativa. El documento que mencionas refleja una clara sensación de guerra cultural, con Kaiser y su partido posicionándose como defensores de los valores tradicionales chilenos contra lo que consideran fuerzas externas peligrosas. Y ahí es donde entra el elemento de la belleza, ¿no? Exactamente. Este énfasis en la estética, en una visión particular de lo que debería ser la cultura chilena. Ajá, No se trata solo de políticas, claro. sino de una cosmovisión completa. Ya. Y está resonando la velocidad a la que reunieron esas firmas para registrar el partido. Increíble, ¿no? Es bastante impresionante. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de movilización de ese movimiento? Habla de la energía y la organización del movimiento. No solo hablan, sino que se movilizan. Han logrado capitalizar el descontento y canalizarlo hacia una acción política concreta. Lo que nos lleva a la gran pregunta. Exacto. ¿Qué impacto tendrá Kaiser en las próximas elecciones? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Sin duda. porque tenemos múltiples escenarios en juego. Sí. Podría participar en las primarias. Podría postularse de forma independiente. Buena pregunta. Cada camino tiene sus propias implicaciones, Ah. tanto para Chile como para el Partido Republicano. Exacto. Y la incertidumbre en torno a su participación en las primarias añade aún más complejidad al panorama. Totalmente. Kaiser ha expresado su apertura a las primarias si alcanza entre el 18% y el 20% en las encuestas, Ya veo. antes de agosto de 2025. Interesante. Parece estar dictando sus propios términos, estableciendo las reglas del juego. Analicemos cada escenario con más detalle. Empecemos con las primarias. ¿Qué dicen las fuentes al respecto? ¿Qué opinan los otros partidos de derecha sobre la posibilidad de que Kaiser participe en las primarias? Hay un tira y afloja fascinante. Algunos en Chile, parecen casi desesperados porque participe en las primarias, Ya. posiblemente con la esperanza de neutralizarlo o controlar la narrativa. Claro. Pero Kaiser mismo ha dicho que solo participará si alcanza cierto porcentaje en las encuestas antes de agosto. Interesante. Es como si estuviera estableciendo sus propios términos, dictando las reglas del juego. Es una estrategia inteligente, un riesgo innecesario. Y desde el lado republicano, Ajá. ¿cómo están reaccionando a la creciente popularidad de Kaiser y a la posibilidad de que éste entre en la contienda electoral? Por ahora, se aferran a su estrategia de ir por libre. Ya. Recuerda que Kast siempre ha sido cauteloso con las primarias, prefiriendo presentarse como la clara alternativa al establishment. Claro. Pero con Kaiser ganando terreno, se les está presionando para que reconsideren su enfoque. ¿Podría la aparición de Kaiser obligar a una unión de la derecha para evitar una derrota electoral? Entonces el potencial de fragmentación de la derecha es muy real. Totalmente. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta fragmentación para la oposición en las próximas elecciones? Lo es. Y podría ser devastador para las posibilidades de la oposición de ganar la presidencia. Imagina un escenario en el que Matei represente a Chile, que hasta el Partido Republicano, y Kaiser se postule como independiente. El voto de izquierda estaría consolidado. Claro. Mientras que el voto de derecha se dividiría en tres. Una receta para el desastre, básicamente. Exactamente. ¿Existe alguna posibilidad de que la derecha logre unificar sus fuerzas a pesar de las diferencias? Potencialmente sí. Pero también existe la posibilidad de que la presencia de Kaiser force a la derecha a unirse, a comprometerse para evitar la derrota electoral. Ya veo. Es un juego de póker político de alto riesgo. Analicemos ahora el escenario en el que Kaiser decide no participar en las primarias De acuerdo. y se postula de forma independiente. Las primarias son un camino. Ajá. Pero, Ajá. ¿y si se vuelve rebelde y se postula de forma independiente? Mm. ¿Qué riesgos y oportunidades presentaría esta estrategia para Kaiser Buena pregunta. y para el panorama político en general? Esa es la carta comodín Mm. y es el escenario que está causando más ansiedad, particularmente dentro de Chile. Vamos. Ye- Si Kaiser se postula de forma independiente y logra mantener su nivel actual de apoyo, podría desviar suficientes votos como para que a cualquier candidato de derecha le resulte imposible llegar a la segunda vuelta. Es como si estuviera tomando como rehén a toda la elección, Ayuda. obligando al establishment a jugar según sus reglas. Y esto no es solo un movimiento marginal. No.
El tipo ya tiene 5 diputados alineados con su partido. Impresionante. De la carrera Navellán, Urruticochea, Romero. Sí, un grupo diverso. ¿Qué nos dice esto sobre su capacidad de construir una base de poder dentro del sistema político? Y eso es significativo. Muestra que está construyendo una base de poder dentro del sistema político, no solo confiando en el apoyo popular. Está aprendiendo el juego y lo está jugando bien. Su capacidad para atraer a figuras políticas establecidas a su partido. Sí. Demuestra que su influencia se extiende más allá del simple discurso populista. Entonces, ¿qué significa todo esto para Chile? Gran pregunta. Tenemos esta figura poco convencional que se inspira en Milei en Argentina. Aprovechando este profundo pozo de frustración y ansiedad, Ajá. ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Cuáles son las posibles consecuencias del ascenso de Kaiser para el futuro de la democracia chilena? Esa es la pregunta, ¿no? Cierto. Y es una con la que tendrás que lidiar mientras continúas tu profunda inmersión en este complejo Ya veo. y rápidamente cambiante panorama político. Cierto. Tenemos mucho trabajo por delante. Sin duda, Esto está lejos de terminar. ni hablar. Y tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse mucho más interesantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, continuaremos esta conversación en nuestra próxima inversión profunda. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Un placer. Y los vemos pronto. Chao. Es realmente una situación fascinante. Piensa en esto, Chile, un país que durante décadas ha sido visto como un modelo de estabilidad y progreso económico en América Latina. Sí, un milagro chileno, ¿verdad? Pero ahora vemos grietas en ese modelo, una sensación de que quizás esté llegando a sus límites. Exactamente. Y en ese vacío aparece alguien como Kaiser. Ofreciendo una alternativa radical, una promesa de cambiar las cosas y devolver a Chile su antigua gloria. ¿Es esto una señal de que el modelo chileno está agotado o simplemente un reflejo del ciclo político natural? Pero ahora estamos viendo estas grietas emerger esta sensación de que el modelo podría estar llegando a sus límites y en ese vacío aparece alguien como Kaiser ofreciendo una alternativa radical, una promesa de cambiar las cosas y restaurar la gloria pasada de Chile. Es interesante cómo entrelaza este mensaje económico con una visión casi romántica de la cultura chilena, como si prometiera no solo prosperidad, sino también un regreso a un pasado idealizado. Es algo poderoso. Podríamos decir que está apelando a una nostalgia por un Chile que quizás nunca existió. Lo es, y está aprovechando algo más profundo que las simples ansiedades económicas. Hay una sensación de identidad cultural en juego aquí, una sensación de que los valores tradicionales chilenos están bajo la amenaza de la globalización, de lo que ven como una especie de decadencia moral. Y Kaiser se presenta a sí mismo como el defensor de esos valores, el que puede restaurar el orden y proteger a Chile de estas influencias peligrosas. Pero ¿es realmente posible volver a un pasado idealizado en un mundo globalizado? ¿Y a qué costo? Precisamente no es solo un político, es un guerrero cultural, un símbolo de resistencia contra lo que ven como las fuerzas del caos. Y el declive, su discurso resuena con aquellos que se sienten desplazados por los cambios sociales y económicos de las últimas décadas. De acuerdo, hemos hablado de su atractivo, su ideología, los posibles escenarios electorales, pero ¿qué hay del hombre mismo? ¿Qué tipo de información podemos obtener de las fuentes sobre su personalidad, su estilo de liderazgo? ¿Hay alguna pista sobre cómo gobernaría si llegara al poder? Bueno, la palabra que sigue apareciendo es disruptivo. Es deliberadamente provocador, no teme desafiar las convenciones, tanto en su retórica como en sus acciones. Cierto. Piensa en sus antecedentes. Ajá. ¿No siguió el camino tradicional hacia la política chilena? No. ¿No proviene de una familia adinerada? No. ¿O asistió a universidades de élite? No. No ascendió en las filas de los partidos establecidos. Exactamente. ¿Es esta falta de experiencia política un obstáculo, una ventaja en el clima político actual? Es un extraño y desempeña ese papel a la perfección. Es cercano a las personas que se sienten alienadas de la élite política, que sienten que sus voces no son escuchadas. Hay un paralelismo interesante con Boric en ese sentido, ¿verdad? Ambos vinieron de fuera de las estructuras de poder tradicionales, ambos desafiaron el status quo. Podríamos decir que Kaiser representa una versión de derecha del mismo fenómeno que llevó a Boric a poder. Es una comparación fascinante y habla de esta tendencia más profunda de desilusión con el establishment, este deseo de autenticidad de alguien que hable su idioma y no siga las reglas habituales. Pero por supuesto hay una gran diferencia en sus ideologías, sus visiones para Chile. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la visión de Boric para Chile y la de Kaiser? ¿Y cómo podrían estas diferencias traducirse en políticas concretas? Absolutamente, donde Boric representa un enfoque más progresista e inclusivo, Kaiser aboga por un regreso a los valores tradicionales, una sociedad más jerárquica, un papel más fuerte del Estado en la aplicación de esos valores. Y ahí es donde surge la preocupación, ¿verdad? Este potencial de autoritarismo, de represión de la disidencia,
Algunas de sus declaraciones sobre el uso de la fuerza para manejar las protestas sobre el cierre de fronteras y la creación de campos de detención son bastante alarmantes. ¿Es un temor legítimo o una exageración de sus oponentes políticos? Lo son. Y es algo que debe considerarse cuidadosamente. Hay que preguntarse, ¿son solo palabras duras? ¿O es señal de algo más siniestro, una voluntad de restringir las libertades individuales en nombre del orden y la seguridad? Sí, esa es la gran pregunta. ¿Es un verdadero creyente en los principios libertarios? ¿O está utilizando esos principios como una tapadera para una agenda más autoritario? ¿Es posible reconciliar su retórica libertaria con sus propuestas de mano dura en temas como la inmigración y la seguridad? Es un debate que está en pleno auge dentro de la propia comunidad libertaria. Algunos lo ven como un campeón de la libertad individual, mientras que otros lo ven como un demagogo peligroso que está explotando la retórica libertaria para sus propios fines. Analizar sus acciones y propuestas a la luz de sus propias declaraciones nos dará una idea más clara de sus verdaderas intenciones. Es como si estuviera caminando por la cuerda floja entre la libertad individual y el control estatal, y no está claro hacia dónde caerá finalmente. ¿Qué factores podrían influir en la dirección que tome su movimiento político? Exactamente, y esa incertidumbre es lo que hace que su ascenso sea tan inquietante, tan impredecible. Es una fuerza a tener en cuenta, sin duda, pero sí, finalmente será una fuerza para el bien o para el mal. Eso está por verse. Su éxito dependerá en gran medida de su capacidad para construir alianzas, moderar su discurso y ofrecer soluciones realistas a los problemas que aquejan a Chile. De acuerdo, tenemos esta figura compleja, esta fuerza potencialmente revolucionaria en la política chilena. Pero alejémonos un poco. ¿Cuáles son las implicaciones más amplias de su ascenso? ¿Qué nos dice sobre el estado de la democracia chilena, sobre los desafíos que enfrenta el país? ¿Es su popularidad un síntoma de un malestar más profundo en la sociedad chilena? Creo que pone de manifiesto una creciente polarización dentro de la sociedad chilena. Por un lado, tienes un segmento de la población que está abrazando una visión más progresista e inclusiva para Chile, y por otro lado, tienes un segmento que se siente cada vez más amenazado por esos cambios, que anhela un regreso a un orden social más tradicional y jerárquico. Sí, es como este choque entre dos visiones diferentes de lo que Chile debería ser, y Kaiser está aprovechando esa ansiedad, esa sensación de pérdida y desplazamiento, y ofreciendo una solución aparentemente simple, un regreso al pasado, un rechazo a las fuerzas del cambio. ¿Es esta dicotomía un reflejo de la realidad chilena o una simplificación de un panorama político más complejo? Es un mensaje seductor, especialmente en tiempos de incertidumbre y dificultades económicas, y no es exclusivo de Chile. Está viendo tendencias similares en otras partes del mundo, un auge de líderes populistas que están explotando estas ansiedades culturales para su propio beneficio político. Es posible que estemos presenciando un cambio global hacia la derecha, un rechazo al progresismo de las últimas décadas. Es como esta ola global de descontento, esta reacción contra la globalización y la percibida erosión de la identidad nacional. ¿Cómo se compara el caso chileno con otras experiencias similares en América Latina y el mundo? Exactamente, y se está desarrollando de diferentes maneras en diferentes países, pero las dinámicas subyacentes son similares. Una sensación de inseguridad económica, un miedo al cambio cultural y un anhelo de un liderazgo fuerte, de alguien que prometa restaurar el orden y proteger a la nación de estas amenazas percibidas. Es importante analizar si estas tendencias son pasajeras o si representan un cambio estructural en la forma en que se concibe la política y el rol del Estado. Y en ese entorno, alguien como Kaiser puede prosperar. Ofrece soluciones simples a problemas complejos, está aprovechando esta fuente emocional de ansiedad y resentimiento, y lo está haciendo con carisma y una habilidad especial para acaparar titulares. ¿Es este tipo de liderazgo lo que necesita Chile en este momento? ¿O es una amenaza para la estabilidad democrática? Es un maestro de los medios de comunicación, sin duda sabe cómo utilizar las redes sociales para eludir a los guardianes tradicionales, como crear controversia, generar expectación, y no tiene miedo de hacerse la víctima, de presentarse como el objetivo de un establishment mediático sesgado que intenta silenciarlo. Esta una estrategia legítima o una forma de manipular la opinión pública. Es como si hubiera sacado una página del libro de jugadas de Trump, ¿verdad? Este asalto constante a los medios de comunicación, la demonización de los oponentes, la creación de esta narrativa de nosotros contra ellos. ¿Es Kaiser una figura comparable a Trump o hay diferencias significativas entre ambos? Es una táctica poderosa y es una que está demostrando ser eficaz en la polarización de las sociedades y en la socavación de la confianza en las instituciones democráticas. Y es algo que estamos viendo cada vez más, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Es fundamental analizar si este tipo de estrategias representan una amenaza real para la democracia o si son simplemente una expresión de la libertad de expresión. Entonces,
¿Qué significa todo esto para el futuro de la democracia chilena? ¿Está realmente en peligro? ¿Cuáles son los posibles escenarios a largo plazo para Chile si Kaiser continúa ganando popularidad e influencia? Esa es una pregunta difícil de responder. Creo que la democracia chilena es resistente, ha superado tormentas antes, pero no hay duda de que se enfrenta a serios desafíos. El ascenso de figuras como Kaiser es un síntoma de esos desafíos, una señal de una profunda grieta social que debe abordarse. ¿Es posible cerrar esta brecha o la polarización está destinada a aumentar en los próximos años? De acuerdo, han cubierto mucho terreno aquí, creo que es hora de cambiar de marcha. Un poco hemos hablado de las implicaciones políticas del ascenso de Kaiser, pero tengo curiosidad por explorar un poco más la dimensión cultural. Mencionaste esta idea de una guerra cultural antes. ¿Qué significa eso exactamente en el contexto de Chile? ¿Es esta guerra cultural un fenómeno nuevo o tiene raíces más profundas en la historia de Chile? Es un conflicto sobre valores, sobre identidad, sobre lo que significa ser chileno en el siglo XXI. Por un lado, tienes aquellos que abrazan una visión más cosmopolita, más inclusiva de la sociedad chilena. Y por otro lado, tienes aquellos que sienten que sus valores están siendo atacados, que su forma de vida está siendo amenazada. ¿Es esta una dicotomía real o una construcción artificial creada por actores políticos para polarizar a la sociedad? Precisamente, Kaiser está aprovechando esa sensación de pérdida y desplazamiento y ofreciendo una solución aparentemente simple. Un regreso al pasado, un rechazo a las fuerzas del cambio. Su discurso apela a nostalgia por un Chile más tradicional, más homogéneo, donde los valores familiares y la identidad nacional estaban menos cuestionados. Es interesante cómo ha utilizado esta idea de la belleza, ¿verdad? Esta visión estética muy específica que está ligada a los valores tradicionales, a una visión particular a la historia y la cultura chilena. Una estrategia efectiva para conectar con el electorado o una forma de manipulación emocional. Es un símbolo poderoso y es uno que resuena profundamente con las personas que se sienten desorientadas por el ritmo del cambio, que anhelan una sensación de estabilidad y continuidad. La belleza se convierte en una metáfora de un pasado idealizado, un pasado que Kaiser promete recuperar. Pero también es una visión muy excluyente, ¿verdad? Se basa en esta idea de una identidad chilena homogénea, que excluye a cualquiera que no encaje en esa definición estrecha. ¿Es compatible la visión de Kaiser con una sociedad pluralista y diversa como la chilena actual? Absolutamente, y ahí es donde radica el peligro. Este tipo de retórica puede ser fácilmente utilizada para justificar la discriminación, para marginar a aquellos que son diferentes, que no se ajustan a la narrativa dominante. La exclusión y la intolerancia son riesgos inherentes a cualquier discurso que se base en la defensa de una identidad única y excluyente. Y eso es lo que hace que esta guerra cultural sea tan insidiosa. No se trata solo de ideas abstractas, tiene consecuencias reales para la vida de las personas. ¿Cuáles son los riesgos concretos de esta polarización cultural para la convivencia pacífica y el desarrollo democrático en Chile? Exactamente, y es algo con lo que debemos tener mucho cuidado. Necesitamos ser capaces de tener estas difíciles conversaciones sobre identidad y valores sin recurrir a la demonización, sin cerrar el debate. El diálogo y la tolerancia son fundamentales para evitar que la polarización cultural derive en violencia y fractura social. Recuerdo, hemos hablado de las dimensiones políticas y culturales del ascenso de Kaiser, pero hay una última pregunta que quiero explorar. ¿Cuáles son las implicaciones a largo plazo de este giro a la derecha? ¿Es un bache temporal o es un signo de un cambio más fundamental en la sociedad chilena? ¿Es un fenómeno reversible o estamos ante un cambio de paradigma en la política chilena? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no creo que nadie tenga una respuesta definitiva, pero lo que podemos decir es que el ascenso de Kaiser es parte de una tendencia más amplia, un giro global hacia el populismo y el nacionalismo. Y esa tendencia está impulsada por una compleja mezcla de factores: ansiedad económica e inseguridad cultural, una crisis de confianza en las instituciones democráticas. ¿Cómo pueden las democracias liberales responder a este desafío sin caer en la tentación de adoptar las mismas estrategias populistas y autoritarias que critican? Exactamente, y no va a desaparecer de la noche a la mañana, así que el reto para Chile y para otras democracias del mundo es encontrar la manera de abordar estas ansiedades subyacentes, de construir una sociedad más inclusiva y equitativa, sin recurrir a las soluciones simplistas que ofrecen los demagogos populistas. La búsqueda de soluciones a largo plazo basadas en el diálogo, la cooperación y la justicia social es esencial para superar la crisis actual y asegurar un futuro democrático para Chile. Muy bien, hemos cubierto mucho terreno. Aquí creo que es hora de empezar a concluir. ¿Algún pensamiento final de tu parte antes de pasar a la siguiente inmersión profunda? Creo que la conclusión clave aquí es que estamos presenciando un momento crucial en la historia de Chile. Las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto por los líderes políticos como por los votantes, tendrán un profundo impacto en la trayectoria del país. Es un momento de definiciones donde se juega el futuro de la democracia chilena y el modelo de desarrollo que se ha construido durante las últimas décadas. Es mucho para procesar, la verdad. Hemos pasado de esta personalidad de YouTube a un posible terremoto político todavía
Estoy tratando de comprender lo rápido que están cambiando las cosas. La incertidumbre y la volatilidad son características del momento actual, lo que hace aún más difícil predecir el desenlace de esta historia. Y eso es lo que pasa con estas fuerzas disruptivas. A menudo surgen inesperadamente pillando al establishment con la guardia baja y trastocando la sabiduría convencional, la irrupción de Kaiser en el escenario político ha puesto en jaque el sistema tradicional y ha obligado a todos los actores a repensar sus estrategias y sus alianzas. Bueno, al llegar al final de esta inmersión profunda, siempre me gusta dejar a nuestro oyente con una última pregunta que invita a la reflexión, algo para masticar realmente. ¿Cuál sería en este caso? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos como ciudadanos para comprender mejor este momento histórico y tomar decisiones informadas en las próximas elecciones? Bueno, considerando todo lo que hemos discutido, ¿cómo podría el tipo de libertarismo de Kaiser remodelar el panorama político en Chile, especialmente teniendo en cuenta el clima socioeconómico actual y este proceso constitucional en curso? ¿Es su propuesta una alternativa real al modelo actual o una simple fachada para intereses particulares? ¿Y cuáles son las consecuencias a largo plazo de sus ideas para la sociedad chilena? Eso es bueno porque en la superficie parece una contradicción, ¿verdad? El libertarismo tiene que ver con la libertad individual, con la limitación del gobierno. Pero algunas de las propuestas de Kaiser, especialmente en materia de migración y seguridad, parecen apuntar en una dirección muy diferente hacia un enfoque más autoritario. ¿Es posible reconciliar el libertarismo con el autoritarismo? ¿O estamos ante una tergiversación de los principios libertarios para justificar políticas represivas? Exactamente, y esa tensión, esa paradoja está en el corazón de este momento político. ¿Abrazarán los chilenos un enfoque más radical, más individualista? ¿O buscarán un camino más equilibrado que preserve los valores democráticos al tiempo que aborde las ansiedades muy reales que están alimentando este giro a la derecha? Las próximas elecciones serán una prueba de fuego para la democracia chilena, un momento para decidir qué camino queremos tomar como país. Esa es la pregunta, ¿no? Y es una que tendrás que considerar por ti mismo a medida que sigas esta obra política en desarrollo. El futuro de Chile está en juego y la responsabilidad de construir un país más justo, próspero y libre recaba sobre todos nosotros. Porque una cosa es segura y mucho en juego. Y el resultado está lejos de ser claro, la incertidumbre y la esperanza se entrelazan en este momento crucial para Chile. Bueno, con eso dicho te dejamos con tu profunda inmersión, mantente curioso, sigue cuestionando y como siempre gracias por acompañarnos. Es una dinámica fascinante y dice mucho sobre la evolución de la derecha chilena. Cassette, a pesar de su retórica de línea dura, todavía es visto por algunos como demasiado dispuesto a comprometerse, demasiado integrado en el establishment político. Mientras que Kaiser presenta este enfoque más intransigente, más radical. Podríamos decir que Kaiser está desafiando el liderazgo de Kast dentro de la derecha chilena. ¿Y qué impacto podría tener esto en la unidad de la oposición? Exactamente. Es el rebelde, el forastero, que desafía a la vieja guardia. Y al hacerlo, está obligando a Kast a redefinir su propia posición, a moverse más a la derecha para seguir siendo relevante. Es una lucha por el control del discurso de la derecha, una batalla por definir qué significa ser de derecha en el Chile actual. Es como esta lucha de poder intrapartidista, pero con el futuro de la democracia chilena en juego. Si la derecha se divide, ¿quién se beneficia? La izquierda o la apatía y el desencanto del electorado. Es un juego de alto riesgo y que apenas está comenzando. Las consecuencias de esta división podrían ser significativas no solo para la derecha, sino para el sistema político chileno en su conjunto. De acuerdo tenemos a estas dos figuras, Kast y Kaiser, ambos compitiendo por el manto de la derecha chilena. Pero, ¿qué hay del otro lado de la ecuación? ¿Qué hay de la izquierda? ¿Cómo están respondiendo a este ascenso de la derecha? ¿Están preparados para enfrentar este nuevo desafío o están demasiado ocupados con sus propias divisiones internas? Bueno, hay una sensación de alarma. Por supuesto, ven el potencial de un retroceso en el progreso que se ha logrado en temas sociales, en la igualdad económica. La izquierda observa con preocupación el auge de Kaiser, viendo en él una amenaza a sus logros y a su visión para Chile. Y también están lidiando con sus propias divisiones internas, ¿verdad? Entre los elementos más moderados y las facciones más radicales, ¿podría esta fragmentación de la izquierda jugar a favor de Kaiser y de la derecha en general? Exactamente. Están tratando de averiguar cómo presentar un frente unido contra esta derecha resurgiente, pero también están luchando por definir su propia identidad, su propia visión para el futuro de Chile. La falta de un liderazgo claro y de un proyecto común debilita a la izquierda y le dificulta articular una respuesta efectiva al fenómeno Kaiser. Es como si estuvieran luchando una guerra en dos frentes contra la derecha y contra sí mismos en este contexto. Es posible que surja una figura de consenso en la izquierda capaz de unificar las distintas facciones y ofrecer una alternativa viable al discurso de Kaiser. En cierto modo sí, y eso es lo que hace que el panorama político actual en Chile sea tan volátil, tan impredecible.
La incertidumbre reina en ambos lados del espectro político, lo que aumenta la sensación de que estamos ante un punto de inflexión en la historia de Chile. Bueno, creo que vamos a dejarlo ahí por hoy. Ha sido una conversación fascinante y creo que nos ha dado mucho en qué pensar. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu tiempo y por tus ideas. Un placer como siempre. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el cambiante panorama político chileno. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas conversaciones y análisis. Hasta la próxima.